Mi vida antes de ser el conflicto pues era mucho mejor, ¿no? Porque trabajaba tranquila, trabajaba en el mercado, vendía comida, café y por la tarde me dedicaba a vender frutas, cualquier cosa, hacía un revuelto. Bueno, antes del conflicto que presentó mi familia, pues yo estudiaba, era niña, en ese entonces tenía 11 años, entonces pues me dedicaba a estudiar, a jugar, pues lo básico que hace un niño de esa edad, a mis amiguitos, todo. Tranquila, con trabajo propio, con una vida feliz. Estaba trabajando en un negocio de carnes, cuyo propietario también era un cuñado, padre de mi hija, y todo iba muy bien, pero las cosas empezaron a salir de control para él y yo quedé en medio de esa situación porque el señor estaba trabajando con narcotráfico y con guerrilla. La ambición, no sé, la ambición a veces de las personas y los lleva a situaciones que enredan a otras. Pues le cuento que antes de ser víctima del conflicto armado, pues teníamos una vida mejor, estable, donde todo era más fácil, donde todos teníamos más comodidades, donde teníamos nuestro propio trabajo, nuestra propia casa, donde podíamos estar y vivir más tranquilos que después de ser víctimas. Estamos listos, sargento. Golpearon la puerta, como había un niño menor de 7 años, él abrió la puerta y porque los otros jóvenes que estaban allí sentados en una cama viendo televisión le mandaron vaya y abra la puerta y vea quién es. Entonces él abrió la puerta y a lo que abrió la puerta esos señores se enteraron sin medir palabras, sino que comenzaron a disparar con todos. Y cuando abrieron la puerta nosotros sentimos fue los tiros y cuando salimos ellos estaban disparando con toda mi familia, todos. A mis nietos, a mis hijos, al que me lo mataron. Resultó que el señor junto con Policía Nacional, algunos miembros de la Fiscalía también, jueces, abogados, era una cadena muy grande y empezaron a matar gente y en esas cayó un fiscal de Cali al cual lo abrieron, le llenaron el estómago de piedras y lo tiraron al río Cauca. Entró el grupo armado, entraron unas personas armadas a la vivienda en donde estábamos con mi familia, era una noche, estábamos viendo televisión. Entonces empezaron a disparar y pues posteriormente mi tío falleció, mi hermana quedó herida, mi tío, otro tío también quedó muy herido. Yo dejé mi negocio propio, que era un taller de mecánica automotriz, en el que me iba bien, pero por cosas de la vida con el papá de mi hija, terminé trabajando con el cuñado y pues ahí fue cuando ya las cosas se complicaron. Nosotros fuimos desplazados el 16 de diciembre del 2011. Pues en ese momento fue algo difícil, o sea, nosotros teníamos una casa, teníamos una tienda, teníamos una carnicería donde expendíamos carne y pues íbamos bien, gracias a Dios, teníamos todo normal. Habían muchos grupos armados en los cuales hubo
como si fuese una controversia, porque pues siempre operaban grupos paramilitares y grupos de la guerrilla y también del ejército. Entonces pues como era una tienda y una carnicería, nos compraban ellos la carne, y entonces por eso hubo como esos encontrones, que porque nosotros vendíamos la carne a la guerrilla, que nosotros le vendíamos la carne a los paramilitares, que nosotros colaborábamos con el ejército. Entonces por ahí se fueron formando los problemas, y eso fue lo que nos trajo a desplazarnos de por allá, porque ya habían intentos de homicidio. Ya hubo una noche, sin saber cómo, golpearon la puerta de mi casa, me sacaron, me golpearon. Eso ya son 11 años, eso fue en el 2010, el 11 de marzo del 2010. Entonces mi esposo no, dijo vámonos porque van a venir a matarnos de nuevo, van a venir a acabar con el resto, porque el otro hijo, como estaba entre la vida y la muerte en Pasto, en el hospital departamental, entonces él tenía mucho miedo y dijo vámonos. Y nos fuimos sin saber para dónde. Mi esposo llevó palos, un plástico para hacer una tolda en una orilla de una carretera. Hija, ¿qué se acuerda usted de cuando llegamos aquí a Túcar? Lo que me acuerdo fue que cuando vivíamos en Putumayo, una noche mi mamá y mi papá nos dijeron que íbamos a conocer a nuestros abuelos paternos porque no los conocíamos, que veníamos a visitarlos, a conocer un poco donde mi papá había nacido. Y me acuerdo que mi abuela me llamó y me dijo que me tenía un cuarto lleno de muñecas para regalarme, y entonces mi papá nos dijo que veníamos de vacaciones por unos días, pero también nos dijo que no le podíamos decir a nadie que nos íbamos. Cuando llegamos aquí, recuerdo que lo primero que me di cuenta fue que no trajimos tanta ropa, que tampoco mi papá nos dejó despedirnos de nuestros amigos ni contarle a nadie. Después nos matricularon y como éramos demasiado pequeños, pues no buscamos contacto ni con nuestros amigos y con nada. Tampoco recuerdo mucho hablar con mis abuelos. Siempre que hablábamos me acuerdo que les decía que me vinieran a traer, que yo no quería estar aquí. Y cuando vivíamos en Putumayo, mi mamá y mi papá compartían más tiempo con nosotros porque el negocio era en la casa. Siempre que llegamos a la casa, mi mamá estaba, mi papá, pero cuando llegamos aquí, mi papá y mi mamá casi no estaban en la casa, estábamos con mis tíos. Cuando mi papá llegaba y queríamos jugar, él llegaba cansado. Me acuerdo que una vez llegó con la oreja golpeada porque cargaba bultos. Personalmente fue muy duro, yo tenía mucho miedo, yo no podía salir a la calle porque yo veía a las personas así como que tenían rasgos parecidos a las personas que entraron a la vivienda, entonces a mí me daba muchísimo miedo, me traumé, me daba miedo de la gente, yo no quería salir de la casa, tuve miedo de la gente como hasta por ahí mis 15 años. Apenas nos alcanzó para dejarlo enterrarlo a él y ver los pasajes para irnos, pagar el carrito que llevábamos, las cositas y los palos. Y no teníamos más. Cuando llegamos allá, mi cuñada había hecho un caldito de papas y nos esperó, y eso comimos, porque esa era la comida que únicamente comimos desde el día que comenzó ese. Desde que comenzó ese calvario no comía nadie, solo llorábamos, nos preguntábamos que por qué, qué hemos hecho, y nadie comía. Ese día mi cuñada nos esperó una ollita de caldo y eso comimos, y de ahí comenzamos a estar reunidos en esa pieza, solo viéndonos unos a otros y preguntándonos por qué, qué fue que pasó. Eso era como un sueño. La situación en los derechos humanos para nosotros, la libertad, a veces la vida, la no repetición de los mismos hechos. Eso, la maldad para los malos
no termina hasta que usted elimine quién lo llevó allí. Decidimos dejar eso atrás y ya pues digamos que ahora no nos preguntamos porque nunca se esclareció el por qué ni nada de eso. Por eso se me vulneró el derecho a la educación, porque pues como le comentaba yo estaba estudiando, tenía mis amigas acá y pues al momento de irnos pues a esta otra ciudad pues ya no habían cupos para entrar a estudiar, entonces pues al principio fue la educación. Pues como segundo sería lo de la paz, pues si el Estado hubiese antes hecho algunos diálogos con estos grupos armados o cosas así, entonces digamos que la seguridad hubiese aumentado y muy posiblemente no hubiésemos pasado por esto. Cuando hicieron la ley 1448 y todos sus decretos y normativos, todos teníamos una expectativa con esa ley que íbamos a tener muchas oportunidades. Yo siempre he dicho que no nos regalen todo, pero sí que nos brinden las herramientas para poder trabajar. Y en cuanto a eso nuestros derechos han sido vulnerados en todo sentido, porque ellos mismos crearon una ley y esa ley no la están cumpliendo a cabalidad. Buscar las formas de que haya la paz, ayudando a toda esa gente pobre, a la gente que no tiene, porque hay gente que se meten a la guerrilla, porque no tienen de dónde ayudar a la familia. Si el Estado diera más garantías a los jóvenes, en especial a la población pobre, pues esta violencia de pronto terminara un poco, porque si los jóvenes tienen oportunidad de estudio, tienen oportunidad de trabajo, no tendrían que andar delinquiendo o haciendo cualquier cosa o metiéndose a grupos armados, entonces digamos que disminuiría. Para mí la paz es vivir en tranquilidad, no tenerle miedo a nadie, no vivir con esa zozobra. Por ejemplo, nosotros o mi mamá y mi papá vivían con la zozobra de que nos iban a encontrar o que nos estaban persiguiendo, y gracias a eso muy pocas veces hemos vuelto a Putumayo, muy pocas veces hemos ido a visitar a nuestros abuelos o a nuestros amigos. Los orígenes del conflicto son lo de las tierras, lo de la educación, la pobreza, la falta de oportunidades. Pienso que el proceso de paz en Colombia era pues muy importante para todos los colombianos. En su momento todos creo que lo deseábamos cuando este presidente Santos pues lo vio como una de sus propuestas, entonces creo que todos en su mayoría lo apoyábamos porque ya estamos cansados de tanta violencia, de tantas cosas. Sin embargo, pues ahora ya posteriormente en la presidencia de ahora nos damos cuenta pues que estos procesos está caído, pese a que ya tenemos la garantía pues de que la paz en Colombia es un derecho, no se está respetando. Si el gobierno fuera un gobierno de verdad, les hubiera cumplido a los victimarios, para que los victimarios hubieran podido cumplir con la parte que a ellos les tocaba, para poder que sea una paz estable y duradera. Para la paz para mí significa que todos viviéramos en paz, sin matanzas, sin guerra, sin violación a los niños, y pues una paz, como la misma palabra le dice, vivir todos en paz, felices. La paz es vivir en tranquilidad, como decía mi hija, la paz es poder salir usted sin miedo, sin temor a nadie. No basta con que a usted le den las cosas, sino que le den la oportunidad de continuar su vida con trabajo, con dignidad, no como mendigo, no esperando, como nos dicen aquí en Tuquerres, que somos como los pedigüeños. Los que nos quejamos, los que no estamos conformes con nada, y no es eso. Las víctimas somos mujeres cabeza de hogar, hombres que hemos tenido un trabajo, tuvimos una profesión y somos todavía personas útiles, que nos dé la oportunidad de demostrarle que podemos trabajar limpiamente, tranquilamente, sin necesidad de ningún vínculo político, que somos personas transparentes, porque
La vida y los tropezones que hemos tenido nos han enseñado que se necesita muy poco para ser felices. Pero le juro que por mi parte no, la dignidad no se va a vender. No, no, la dignidad no se va a vender. No, no, la dignidad no se va a vender. Porque es más alta que el pan, que la riqueza y la gloria. Son muchos años de historia que no se pueden borrar, no, no. No, 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 no. La dignidad no se va a vender. Y el que se vende se va. Y el que se vende